Hola, bienvenidos al canal de Solución de Problemas. Mi nombre es Manuel Iñán y fui uno de los primeros Black Belts de Six Sigma en México trabajando para General Electric. También he sido el primer consultor de habla hispana trabajando para el Six Sigma Academy. Fui uno de los co-creadores de la metodología Design for Six Sigma en la misma academia. Ahora busco ayudar mediante apoteosis a personas con problemas que no tienen claro cómo afrontarlos. La visión de apoteosis. Sueño con un mundo que se preocupe menos y se ocupe más, en donde las personas dejen de ser una víctima de las circunstancias y de sus emociones, tomando control de sus vidas para que construyan un mejor futuro para ellos y para las personas que los rodean. En esta serie de videos de este canal no te daré soluciones simplistas ni específicas a los problemas que te plantees, pues cada problema tiene sus propias circunstancias y complejidades. Me ha tocado estar enfrente de dos máquinas exactamente con las mismas materias primas, exactamente bajo las mismas condiciones ambientales, con los mismos operadores y sin embargo las condiciones óptimas de operación de una son diferentes a las condiciones óptimas de operación de la otra. Ahora imagínate si estamos hablando de un problema humano. La complejidad es extraordinariamente más alta. Así que no es posible que yo te dé una solución directa a tus problemas. Por ello, más bien, te compartiré técnicas y herramientas que te ayuden a encontrar por ti mismo la solución a los problemas que te plantees. En el primer video, definimos que tenemos un problema cuando algo que debería de ocurrir no está ocurriendo, o bien cuando algo que no debería de ocurrir está ocurriendo. En la segunda entrega, determinamos que un enunciado de problema tiene 4 elementos: objeto, defecto, extensión e impacto. Y ahora vamos a hablar de métricos. En el siglo XIX, el físico y matemático británico William Thomson Kelvin, o Lord Kelvin, dijo: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar. Por ello, en este video hablaremos sobre la definición de métricos o indicadores de éxito para los problemas que se definan. Hablar de métricos es todo un reto, porque normalmente no le damos la importancia merecida a la medición. El ser humano, al ser un ser emocional, solemos tomar decisiones basadas en los sentimientos y las percepciones, y no en datos medibles y objetivos, lo cual nos lleva frecuentemente a decisiones incorrectas y procesos ineficientes en la toma de decisiones. Así que, el reto es convencerlos sobre la necesidad de medir la magnitud del problema y observar el desempeño de nuestro indicador de éxito conforme vamos tomando decisiones y actuando como se indica en el ciclo de control. De no hacerlo de esta manera pueden ocurrir dos cosas. Entraremos en un ciclo muy doloroso e ineficiente de prueba y error en el cual podemos generar más problemas que los que resolvemos. O número 2. No resolveremos el problema y nos la pasaremos lamentándonos y sufriendo, o bien resignándonos a vivir con el problema. Pues bien, empecemos definiendo al métrico o métrica. Si bien originalmente viene del latín metricus, lo que significa que es aquello que guarda relación con el metro, pero frecuentemente se usa de manera extendida para expresar al indicador con el que se mide la longitud, el tiempo o la masa, nosotros lo usaremos como un indicador medible de la magnitud de un problema y sus consecuencias. Hasta el momento hemos trabajado en el mundo de las percepciones y subjetividad, pues un problema es la percepción de una diferencia entre lo que debería de ocurrir y no está ocurriendo o viceversa. De manera cualitativa hemos enunciado al problema que queremos resolver, pero ahora es momento de pasar al mundo de las cantidades. Debemos de establecer los indicadores de éxito que nos irán indicando de manera objetiva y cuantitativa si el problema se está resolviendo o no. En un principio recomiendo tomar dos tipos de métricos, los cuales deben estar alineados con el enunciado de problema. 1. El métrico de interés, también conocido como métrico personal, métrico de negocio o métrico gatillo. Este métrico realmente es la razón por la cual hemos decidido resolver el problema, y este debe de medir el impacto definido en el enunciado de problema. 2. El métrico de trabajo, también conocido como métrico de avance o métrico técnico.
De estos métricos podemos establecer a su vez dos tipos de métricos. A, métrico primario, el que se quiere mejorar, o B, métrico secundario, el que no se quiere empeorar. El métrico primario, o también conocido como métrico de trabajo, es un indicador de alta sensibilidad que nos irá indicando si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no, aun y cuando el problema aún no se haya resuelto. Este debe de medir la magnitud del defecto indicado en el enunciado de problema. El o los métricos secundarios de trabajo son aquellos que se pueden afectar negativamente cuando estamos mejorando los métricos primarios y que, obviamente, no queremos afectar, por lo que queremos monitorearlos para asegurarnos que no serán afectados de manera significativa. Veamos un ejemplo de establecimiento de métricos a partir de un enunciado de problema. Para el enunciado de problema, mi esposa no duerme bien en 5 de 7 días de la semana, lo cual hace que se sienta cansada y de mal humor durante el día, podemos establecer dos métricos de interés, puesto que hay dos impactos en el enunciado. Uno, que mida el nivel de malestar de mi esposa, por ejemplo, del 1 al 10. ¿Cómo te sientes físicamente el día de hoy? 2. Otro que mida el humor de mi esposa, por ejemplo, palabras emitidas por minuto, pues cuando está de buen humor es muy parlanchina y cuando está enojada no habla mucho. Como el métrico de trabajo primario mide la magnitud del defecto, en donde en este caso es no duerme bien, entonces el métrico de trabajo podría ser número de veces que se despierta durante la noche. Una posible solución al problema es que tome medicamento para dormir, pero podría causar que ahora duerma demasiado, por lo que un métrico de trabajo secundario, que es el que no queremos afectar, podría ser tiempo de sueño por noche. Es evidente de que puede haber varias alternativas para establecer los indicadores o métricos para cada enunciado de problema. Normalmente la frecuencia con la que se medirán dichos indicadores es diferente. Típicamente el métrico de interés se mide al principio, antes de iniciar las acciones que buscan solucionar el problema, y después de la ejecución de acciones correctivas importantes, mientras que el métrico de trabajo se mide de forma continua. Para el enunciado de problema, mi hermana tiene alta presión sanguínea en 4 de 7 días de la semana, lo cual hace que frecuentemente le duele la cabeza. El métrico de interés podría ser veces que le duele la cabeza por semana, y el métrico de trabajo es presión sanguínea. Posiblemente usted medirá la frecuencia del dolor de cabeza una vez por semana y después de cada cambio de tratamiento, mientras que la presión sanguínea deberá de medirla diariamente a primera hora de la mañana. El indicador de éxito se utiliza para determinar de manera objetiva si estamos resolviendo el problema o lo estamos acrecentando cuando vayamos analizando, identificando y actuando sobre las causas. Normalmente se recomienda que el indicador de éxito sea el métrico de trabajo primario, pero hay ocasiones en donde puede ser difícil usar el indicador de trabajo como indicador de éxito. Veamos un ejemplo. En el enunciado de problema, el 50% del tiempo tengo alta presión ocular, lo cual genera pérdida en mi campo visual y eventualmente me llevará a la ceguera. El métrico de interés, que es el que mide el impacto, podría ser % de campo visual remanente. El métrico de trabajo, que es el que mide la magnitud del defecto, podría ser la tensión intraocular medida en milímetros de mercurio. Para medir ambos indicadores se requiere de un equipo especial, pues para el campo visual se requiere un campímetro visual y para la tensión ocular un tonómetro, por lo que comprar dichos equipos sería muy caro para un individuo y hacer una medición diaria en laboratorio sería muy impráctico. Así que, además de estos indicadores, podría generarse un indicador de éxito para determinar si el tratamiento que estoy siguiendo está funcionando. Por ejemplo, ángulo máximo de visión periférica, el cual podría medirse mediante una prueba casera. Todos los días, mirar al frente y determino hasta dónde llega mi visión periférica. Si bien este indicador no tiene la resolución y exactitud que tienen los otros indicadores,
Si se analiza como una tendencia a lo largo del tiempo, puede irme indicando si el problema se ha detenido o está incrementándose. Ejercicio 1. A continuación se presentan varios enunciados de problema y usted deberá de establecer cuáles podrían ser los métricos de interés y los métricos de trabajo. Si es necesario, haga pausa después de cada enunciado. Yo daré algunas opciones, pero recuerde que hay varias posibilidades para cada caso, por lo que ambos podremos estar en lo correcto. 1. Una parte importante del ingreso de la familia se destina al pago de intereses por deudas adquiridas, lo cual limita el esparcimiento familiar. ¿Cuál podría ser el métrico de interés? Como el impacto es el esparcimiento familiar, un posible métrico de interés podría ser el tiempo dedicado a la semana al esparcimiento familiar. ¿Cuál podría ser el métrico de trabajo? Como el defecto es pago de intereses por deuda, el métrico de trabajo podría ser el monto en dinero por quincena pagado al servicio de la deuda. Veamos el enunciado número 2. Mi sobrino frecuentemente descuida su problema de diabetes, lo cual hace que se sienta débil y de mal humor. ¿Cuál podría ser el métrico de interés? Como el objeto es hace que se sienta débil y de mal humor, el métrico de interés podría ser la medición de su estado de ánimo en una escala del 1 al 5, en donde 1 es muy mal y 5 es muy bien. ¿Cuál podría ser el métrico de trabajo? Como el defecto es descuida su problema de diabetes, el métrico de trabajo podría ser el valor de glucosa en sangre medida en ayunas y en miligramos por decilitro. Ahora veamos el enunciado de problema número 3. Se tira el 10% de la producción por espesor inadecuado, lo cual genera altas pérdidas económicas para el negocio. ¿Cuál podría ser el métrico de negocio o métrico de interés? Como el impacto es altas pérdidas económicas para el negocio por tirar material, un métrico de interés podría ser costo del desperdicio de producto por año. ¿Cuál podría ser el métrico de trabajo? Como el defecto es espesor inadecuado, el métrico de trabajo podría ser el espesor de cada pieza, medida en milímetros. Ejercicio 2. Ahora te toca a ti definir métricos para algún problema que quieras resolver. Si es necesario, pon en pausa el video para que te dé tiempo a responder. Paso número 1. Pon frente a ti el enunciado de problema que quieras resolver. Asegúrate de que tiene los elementos ODI. Paso número 2. Ahora identifica cuál es el impacto indicado en tu enunciado de problema. Paso número 3. Define cuál podría ser un métrico que pueda utilizarse para medir el impacto indicado en tu enunciado de problema. Ese sería tu métrico de interés. Paso 4. Identifica cuál es el defecto indicado en tu enunciado de problema. Paso número 5. Define cuál podría ser un métrico que se puede utilizar para medir la magnitud del defecto indicada en tu enunciado de problema. Ese sería tu métrico de trabajo.
Todo problema es subjetivo. Es una diferencia muy relativa entre percepción y expectativa independientemente del motivo. Si su expectativa no va a cambiar, la percepción debe modificar, así que lo que debe de proceder, asegurarse de la realidad, conocer. El británico Lord Kelvin solía decir que lo que no se mide no se mejora, así que no dependas de tu sentir y mide el problema a partir de ahora. Para pasar de lo subjetivo a lo objetivo, establezca métricos de verificación. Medir el impacto es muy llamativo. Use métricos de interés para justificación. Para medir si avances hay en el combatir, métricos de trabajo deberá de definir. Primarios son los que quiere cambiar, secundarios los que no hay que descuidar. Tener buenos métricos es tener buenos ojos. De no tenerlos verás la realidad distorsionada. Decide objetivamente y no mediante antojos, resolviendo con ella el problema de volada. Pues bien, hemos terminado nuestra tercera sesión de solución de problemas. Hemos establecido que antes de solucionar un problema debemos de establecer métricos. Los métricos tendremos dos tipos de métricos. Métricos de interés, en los cuales podremos establecer el impacto que hemos enunciado en nuestro enunciado de problemas, y los métricos de trabajo o métricos técnicos, en los cuales hemos determinado la magnitud del defecto. En la siguiente sesión estaremos hablando sobre diferentes tipos de datos, porque podemos tener diferentes tipos de datos y eso impactará en la cantidad de datos que tenemos que recolectar y analizar cuando estamos resolviendo un problema. No olvides suscribirte a este canal de Problem Solving o Solución de Problemas. Te esperamos hasta la próxima.